Pues bienvenidos al webinar La agilidad de las pymes como garantía de éxito ante la adversidad. Antes de nada, comentaros un poco para los que, si hay alguien que no nos conoce, quién es el Club Excelencia en Gestión, que somos una comunidad multisectorial de aprendizaje en gestión, con un propósito que es crear una sociedad con confianza en el futuro a través de una gestión excelente, innovadora y sostenible, impulsando esta gestión en las organizaciones. Somos una comunidad de 230 socios, más de 250 socios, amigos y partners, totalmente multidisciplinar. Por lo tanto, tenemos de todos los sectores y ahí compartimos conocimiento, experiencias de todo tipo, ¿no? Buenas prácticas, etc. Luego, es una comunidad muy amplia, con mucha diversidad, decíamos, y que además está sustentada en una red de partners. Tenemos acuerdos marco y relaciones tanto con FQM, del que somos partner principal y único en España, y con distintas organizaciones del país y de fuera a nivel internacional. Tras el foro anual, que lo centramos en creciendo ante la adversidad, nos planteamos hacer unos 3 webinars con Redex de referencia en el que abordar temas que podían ser interesantes y que dieran continuidad a este foro anual. El primero vamos a tener a Roberto Escudero, centrado en la agilidad de las pymes como garantía de éxito ante esta adversidad. Mañana vamos a estar con Pau Negra sobre mirando al futuro y el viernes vamos a centrarnos en creciendo ante la adversidad a través de la resiliencia. Luego, Roberto, yo, si me permites, te cedo el control de la pantalla y me pondré a la escucha de todo lo que nos quieras contar sobre este tema tan importante, ¿no? Que es cómo hacer que las pymes adquieran esta agilidad, ¿no? Perfecto, Miquel. Pues muchas gracias. Creo que ya estoy llevando yo el control. Llevas el control, yo voy admitiendo a las personas que van entrando y por descontado lo hemos hecho en un formato reunión. Por lo tanto, nos podemos ver y podemos hablar en cualquier momento. Por lo tanto, Roberto, si hay dudas, no esperemos al final, asaltémosle directamente a Roberto. Sin problemas. Veo buenos amigos aquí conectados y compañeros, o sea que placer veros conectados y cualquier consulta, comentario, como digo yo siempre, no hace falta ni levantar la mano. En este caso, que esta es la gracia de este formato. Eso sí, me tenéis que dejar hablar también, ¿eh? Que yo también quiero contar cosas. Venga, pues vamos a empezar. El título está orientado a las pymes. Entonces, sobre todo, esa orientación a las pymes hace que quizás nuestra cabeza busca un criterio todavía mayor de sencillez o de simplificación, ¿no? Entonces, yo voy a hablar en esos términos y aún así todo lo que yo cuente es válido, por supuesto, para cualquier tipo de organización. Hay cosas que vamos a ver ahora al principio que me hacen gracia porque antes se explicaban, ¿no? Desde hace un par de años ya no hace falta ni explicar, ¿no? Hablamos de gestionar en un entorno cambiante. Voy a ver ahora. Ni que decir tiene que lo del entorno cambiante lo es de forma casi habitual.
y no tengo yo claro si va a dejar de serlo en algún momento, ¿no? Por lo que os intento mostrar. Ese entorno cambiante que antes incluso se denominaba VUCA, que yo explicaba desde que empezó la pandemia, yo creo que ya no hace falta ni explicarlo. Decir que el entorno es volátil, incierto, complejo y ambiguo, pues no requiere ninguna explicación. Es más, alguien diría, yo creo que eso es lo mismo, ya hemos superado este entorno VUCA. Pues efectivamente, ¿no? Si nos vamos todavía a algo un poquito más, como se dice, más moderno, podemos decir que el entorno es frágil. A ver si me deja esto escribir, un segundito. Podemos decir que el entorno es frágil, es un entorno ansioso, de lineal tiene muy poquito y que en muchas ocasiones resulta hasta cierto punto incomprensible, pero es en el que estamos. Con lo cual, si es el entorno en el que estamos, es en el que tendremos que tomar las decisiones, gestionar nuestras organizaciones, pensar en el futuro y plantear lo que vamos a hacer para ese futuro que queremos conseguir, contando con esa fragilidad, esa ansiedad, no linealidad e incomprensibilidad que a veces tiene este entorno. Y dentro de este marco, ¿tiene sentido el modelo FQM? Pues yo siempre que hablo del modelo FQM digo lo mismo y hablo de una fecha, y no una fecha exacta, digo siempre finales de octubre de 2019. Sí, sobre todo se presentó a finales de octubre de 2019, se revisó a lo largo de 2019 y en aquellos momentos el modelo nos hablaba de las necesidades de estar en continua transformación. Finales de 2019. Yo creo que eso ya no lo pone nadie en duda, pero el modelo lo decía en 2019, con lo cual, una de dos, o FQM tenía información privilegiada, que no creo, porque nos hubieran avisado a todos, o por lo menos al club, para que nos lo dijeran a los diferentes partners, no Miquel, ahora como es un formato abierto, puedo interaccionar. O el modelo estaba muy bien reflexionado y muy bien planteada esta revisión de cara a un futuro que casi es como que ha sido mucho más intenso de lo que incluso la propia FQM y las personas que lo revisaron pudieron pensar, ¿vale? Pero es un modelo perfectamente válido y que puede ayudar a las pymes a gestionar su organización dentro de este entorno tan, llamémoslo, peculiar. ¿De qué manera? Pues fijaros, yo me gustaría destacar 4 aspectos. Yo creo que el modelo nos puede ayudar a ser ágiles, nos puede ayudar a esa continua adaptación, nos puede ayudar a aprender, y no siempre es sencillo como organización aprender, y yo creo que es una palabra no sé si de moda, pero que este entorno todavía la ha puesto más en boga, y es la resiliencia. Yo creo que el modelo nos puede ayudar a ser resilientes, y una organización resiliente, pues como digo yo, ¿no? Resiliencia es aquello que no te mata, te hace más fuerte, ¿no? Pues el modelo nos puede ayudar a ser organizaciones más fuertes. ¿Cómo? Pues lo voy a plantear desde diferentes ópticas, siempre partiendo de este modelo. No voy a explicar lógicamente el modelo porque, bueno, pues las personas que estáis conectadas, pues sé que lo conocéis, incluso tenéis sellos FQM, con lo cual, pues no vamos a entrar en esos detalles, tampoco en la estructura, lógicamente, de los subcriterios que componen el modelo FQM. Sí que es interesante y no perder la perspectiva de esos 3 bloques de dirección, ejecución y resultados, y aunque no está en la presentación, es importante no perder de vista nuestro
querido Red, ¿no? Porque dentro del Redder está ese espíritu de transformación y mejora continua permanente. Bien. Si vamos, bueno, pues tocando diferentes aspectos, el primero, los grupos de interés. Si yo miro el modelo FQM me dice muchas cosas sobre los grupos de interés. Desde tener claro quiénes son, y creedme que hay muchas organizaciones donde una vez que profundizas no terminan de tener claro quiénes son, y si los tienen identificados, no siempre está claro si el papel de esos grupos de interés o de alguno de ellos es como cliente, es como aliado, es como accionista. Hay casos bastante complejos y yo creo que es importante, y fijaros que esas dudas no se plantean en cualquier trabajador, se plantean en el comité de dirección. O sea, yo me he encontrado esas situaciones en comités de dirección, por lo cual yo creo que es una reflexión importante ya que nos aporta el modelo. Y hay más aspectos que ahora iremos viendo. Algunos de ellos, por ejemplo, interesante, nuestros grupos de interés clave tendremos que tener, primero, ahora veremos quiénes son esos grupos de interés clave, pero tendremos que tener el compromiso de esos grupos de interés hacia nosotros. Por supuesto, tendremos que implicar a nuestros diferentes grupos de interés en la medida en la que cada uno de ellos lo requiera. No va a ser lo mismo la misma relación con clientes que con nuestros inversores y reguladores o con la sociedad. Aparecerá en mayor o menor medida una relación más continuada, mayor transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, no solo hay que gestionar esa relación con nuestros grupos de interés, sino que el modelo nos dice que tenemos que saber hasta qué punto están satisfechos o no satisfechos con la gestión que hacia ellos nosotros hacemos. Y he marcado esta que me parece muy interesante y que luego también alguna reflexión voy a hacer, que es: tenemos que tener claro hasta qué punto estamos satisfaciendo las expectativas de nuestros grupos de interés clave. Luego iremos retomando todos estos temas. En primer lugar, ¿quiénes son nuestros grupos de interés? Bueno, nuestros grupos de interés pueden ser los que cada organización decida. Fijaros, creo que es interesante, los que cada organización decida. Es decir, cada organización es perfectamente conocedora de su contexto como para identificar y segmentar y agrupar sus grupos de interés como quiera, ¿vale? Pero FQM hace una reflexión, o nos obliga en algunos momentos, o nos recomienda hacer una reflexión interesante. FQM nos dice que hay 5 grandes grupos de interés: clientes y usuarios por un lado, las personas. FQM, ya sabéis que cuando habla de personas habla de los trabajadores de la organización, inversores y reguladores, sociedad, y partners o aliados y proveedores. Y no es mal ejercicio, y creedme que he visto alguna experiencia de aporte de valor hasta en organizaciones con 700 puntos, lo cual yo creo que es interesante, cómo esa reflexión de su propia segmentación a este esquema les aportó valor. Porque FQM lo que nos dice es lo siguiente, una pregunta muy sencilla. Todos estos son tus grupos de interés, todos suponen el 100%, dime exactamente cada uno de ellos qué porcentaje te supone. Y esta es la reflexión que puede parecer muy liviana, muy banal, pero créeme que cuando uno se pone a hacerla e intenta buscar criterios para llegar a estos porcentajes, pues hay un proceso de aprendizaje interesante en cualquier organización, desde la más pequeñita a la más grande. Recomendación: una forma muy sencilla de gestionar. Bueno, recomendación para lo siguiente, perdonad. Es decir, los porcentajes, los pesos, lo que llaman FQM la ponderación de nuestros grupos de interés, ahí queda como un ejercicio interesante y que ayuda a aprender a las organizaciones. ¿Qué más nos dice FQM? FQM nos habla, casi desde el principio del todo, de grupos de interés clave. Desde el subcriterio 1-2,
la palabra, la expresión grupos de interés suele aparecer al lado como una palabra que es clave. ¿Qué significa esto? Pues lógicamente que no todos los grupos de interés son igual de importantes. A mí me gusta la frase del que mucho abarca, poco aprieta, y yo creo que es un ejemplo bastante bueno. Es decir, los esfuerzos como organización tenemos que tener claro dónde los realizamos. ¿Y dónde los realizaremos? Con aquellos grupos de interés que sean clave para nosotros. ¿Cómo podemos analizarlos? Pues una forma muy sencilla puede ser esta, viendo la influencia que cada uno de ellos pueden tener en nuestra organización y viendo la dependencia de cada uno de ellos respecto a nuestra organización. Y aquí veis que nos encontramos 4 escenarios donde, lógicamente, está claro dónde habría que poner el foco. No estoy en ningún caso diciendo que una pyme tenga que abandonar a ningún grupo de interés. Es más, en una pyme la relación en cada uno de los grupos de interés incluso acaba siendo más intensa y más cercana que cuando hablamos de grandes organizaciones. Pero es importante tener claro quiénes son los realmente clave. Y yo creo que eso es un acierto del modelo. Ese gráfico, ese análisis que yo os acabo de proponer, si lo hiciéramos, tendríamos algo así. Esto es un ejemplo de ámbito sanitario, donde, bueno, pues aquí empezarían a aparecer los grupos de interés clave y si fuéramos barriendo con esta línea, iríamos viendo en orden de importancia cada uno de ellos. Insisto, nos puede ayudar a tener claro dónde priorizar los esfuerzos. ¿Vale? ¿Qué más nos dice FQM? Nos habla de necesidades y expectativas y para mí cada vez es más importante este punto, tener claro lo que necesita y lo que espera cualquier grupo de interés de nosotros. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Una cosa es lo que necesita nuestro cliente o nuestro grupo de interés y otra es la forma en la que espera recibir eso que necesita. Y esos matices, yo pongo un ejemplo, algunos ya estaréis aburridos a lo mejor de escuchármelo, pero siempre me gusta poner el ejemplo de un paciente hospitalizado que tiene la necesidad de alimentarse y además dando respuesta a sus necesidades nutricionales y tiene la expectativa o puede tener la expectativa de por qué no poder elegir entre 10 primeros platos y 10 segundos platos. Eso en el marco de un hospital público pues podría hasta comprometer la sostenibilidad de la organización, porque os pongo ese ejemplo. Es un ejemplo de una expectativa que casi seguro esa organización nunca va a dar respuesta. ¿Vale? Quedaros con ese matiz. Con lo cual, ¿qué es lo que sacamos de aquí? Pues que las necesidades son de obligada respuesta y hay que darles cumplimiento y nuestra propuesta de valor de alguna manera debería dar ese cumplimiento. ¿Qué ocurre con las expectativas? Que no siempre tienen ese condicionante de obligado cumplimiento y que pueden resultar interesantes de cara a la experiencia de cada uno de esos grupos de interés. Y la última reflexión. ¿Qué ocurriría si no diéramos respuesta a una necesidad? Es decir, una necesidad que tenemos perfectamente identificada. Si no le diéramos respuesta, tendríamos un problema. Tendríamos una debilidad clara en la organización y las repercusiones que eso pudiera tener. ¿Dónde damos respuesta a esas necesidades? Pues fundamentalmente con nuestra propuesta de valor. ¿Vale? Nuestra propuesta de valor y otros procesos que pueden también ayudarnos a dar respuesta y dar cumplimiento a esas necesidades. Vale. ¿Y qué ocurre si lo que no damos respuesta es una expectativa? Bueno, pues lo que ocurre es que el análisis es diferente. Más que una debilidad, lo que tendríamos es, delante de nosotros, una oportunidad. Una oportunidad que en el ejemplo que yo os he puesto es una oportunidad que perfectamente decidiremos no abordar, porque no tiene sentido ese esfuerzo dentro del ámbito de la organización en la que estamos. Con lo cual, cada organización, cada empresa decidirá qué hace y hasta qué punto las expectativas de sus grupos de interés
Son razonables, no razonables y son oportunidades que podemos llegar a aprovechar y con eso mejorar, por supuesto, la experiencia de ese grupo de interés. Hasta ahí con respecto a los grupos de interés. Si vamos un poquito más allá, el modelo nos habla del ecosistema. Como digo yo siempre, viene a ser la evolución del contexto de una organización, lo que siempre hemos conocido normalmente como contexto, pero bueno, tiene algo más allá, ¿no? Y lo que nos dice el modelo es que comprendamos muy bien cuál es nuestro ecosistema, que comprendamos, que sepamos muy bien y entendamos muy bien qué es lo que ocurre en nuestro ecosistema. Y no solo eso, sino que también lo que nos dice es que conozcamos muy bien cuáles son nuestras capacidades. Esto viene a decir que tengamos clarísimo cuál es el DAFO de nuestra organización. ¿Vale? Y si tenemos muy claro cuál es el DAFO de nuestra organización, es bastante probable que podamos definir una estrategia acertada para nuestra organización. Pero el éxito de esa estrategia está sobre todo y reside en tener muy claro cuál es el DAFO de nuestra organización, el conjunto de debilidades, de amenazas, de fortalezas y de oportunidades. Y dentro de ese entender el ecosistema, tener muy claro el DAFO y definir la estrategia, lógicamente lo que nos dice el modelo es que tengamos la habilidad luego de saber hasta qué punto estamos consiguiendo lo que nos estamos planteando en nuestra estrategia. Es decir, si cumplimos los objetivos, las líneas, con la nomenclatura con la que en cada caso trabajemos nuestros planes estratégicos. ¿Y cómo debería gestionar la estrategia una organización? Pues con mucha agilidad. Y de hecho esta reflexión lo dice todo, ¿no? Yo he vivido en épocas de otras crisis, ¿no? Como la de la construcción, por ejemplo, con instaladoras que todas tenían beneficios, pero resulta que en un caso el margen era de un 30% y en otra era de un 15%. Sí, todas tenían beneficios, pero cuando las cosas se empiezan a apretar, la del 15 empezaba a entrar en pérdidas y la del 30, que tenía una mejor gestión, seguía dando beneficios. Adivinad quién queda, ¿no? Yo creo que eso es, puedo obviarlo porque lo tenéis claro. ¿Qué ocurre con este ecosistema? Representación más habitual que estamos ya viendo en todas las organizaciones y que seguro que muchos de vosotros también tenéis. Nuestra organización en el centro y diferentes capas en las que encontramos a los grupos de interés que acabamos de comentar, encontramos ese ámbito, ese mercado, ese ámbito en el que de alguna manera desarrollamos y prestamos nuestra propuesta de valor, nuestros productos o nuestros servicios y aparecen esas mega tendencias que FQM tuvo en consideración a la hora de rediseñar el modelo, pero que cada organización debería tener en cuenta de cara incluso a identificar necesidades de rediseño de su estrategia, de su propuesta de valor, etc. Si nos fuéramos más al detalle dentro de un marco genérico, bueno, pues no voy a entrar al detalle de todo lo que pone aquí, pero sí que me gustaría por lo menos resaltar esto, ¿no? En ese mercado, en ese ámbito, es donde creamos valor, es donde vamos a poner nuestros productos, nuestros servicios y es lo que nos tienen que comprar, ¿vale? ¿Qué ocurre fuera de nuestra organización? Pensad que nuestra organización solo la tenemos en el centro. Fuera de nuestra organización es esa parte externa donde, bueno, pues están toda esa serie de amenazas y de oportunidades. Aquí lo llaman retos y oportunidades. Son las amenazas y oportunidades que tendremos que tener muy bien identificadas. ¿Y esto es algo estático? Por supuesto que no. No os voy a contar de las organizaciones que presentaron su plan estratégico en enero de 2020 y a los 3 meses tuvieron que revisarlo. La estrategia tiene que ser en una pyme algo muy, muy ágil, algo sencillo y que si hoy tenemos un rumbo y de repente vemos que nos estamos equivocando o que no es el rumbo acertado, podamos cambiarlo sin problemas, ¿vale?
Simplemente este sería un ejemplo para, por lo menos, que vierais algo más tangible en cuanto al ecosistema, un ecosistema en este caso de una organización sanitaria. Lo único, si os paráis en algún momento a interpretarlo, es un área, con lo cual integra también no solo la parte hospitalaria, sino la parte de atención primaria. ¿Cuál es la garantía de éxito de una organización? Bueno, pues el éxito de una organización pasa por dos factores. Por un lado, tenemos que ser eficaces y tenemos que ser eficientes. ¿De qué manera somos eficaces? Con una buena estrategia. Y el modelo nos dice bien claro que tenemos que tener una buena estrategia y nos dice de dónde además tenemos que obtener la información para tener esa estrategia, de ese ecosistema y de su análisis. ¿Qué ocurre con la eficiencia? Bueno, pues la eficiencia estará en el uso adecuado de los recursos, en el control que hagamos de toda nuestra gestión, todos nuestros procesos, y aquí es cuando encontraremos los dos principales tipos de indicadores. Aquellos que nos permitan ver dentro de nuestra estrategia hasta qué punto nos estamos acercando a la visión con V, y aquellos que nos permitan en el día a día o en el año, cada año, nos permitan ir viendo hasta qué punto cumplimos los estándares y nos mantenemos en una línea adecuada. Ese ciclo, ese proceso de planificación estratégica, no voy a entrar al detalle, pero fijaros, he querido ponerlo, adrede, mostrarlo de esta manera, porque en el fondo la estrategia debería ser como un PDCA, como un ciclo de mejora continua, ¿vale? Donde planificamos, hacemos, comprobamos y actuamos en consecuencia. Y eso nos llevará a acciones para reajustar nuestros resultados. Esas acciones nos pueden llevar a modificar parte de nuestra estrategia, y esto es un proceso que no va a terminar más allá del plazo que le demos a nuestro plan estratégico, y en ese momento empezará otro, con lo cual, de hecho, hay organizaciones que lo que hacen es que tienen un plan estratégico de 3 años móvil. Siempre tienen 3 años por delante analizados. A la hora de hacer ese análisis, os dije, lo fundamental el DAFO. Diferentes herramientas. Se puede utilizar la que queráis a la hora de realizar un DAFO. En la parte externa, aquí tenéis diferentes herramientas. En la interna, si yo tengo que centrarme en una, y me da lo mismo, lo llamemos autoevaluación o evaluación. El análisis más potente que puede hacer a nivel interno una organización es ponerse delante del espejo del modelo FQM y descubrir todas sus fortalezas y debilidades, ¿vale? E insisto, con un buen DAFO tendremos una buena estrategia. Y fijaros, desde el sentido común, ninguna organización, y menos una pyme, es capaz de modificar el entorno a su antojo, con lo cual, ¿en qué se tiene que basar su estrategia? En lo que es. Y lo que somos cualquier organización, somos esto. Somos fortalezas y somos debilidades. Si cada una de nuestras fortalezas las cruzáramos con las oportunidades y amenazas que hemos identificado allá afuera, viendo nuestro ecosistema, viendo nuestro contexto externo, lo que podríamos ver es que podríamos tener estrategias ofensivas. Si somos buenos en algo muy relacionado con oportunidades que hemos identificado, podríamos tener el lado opuesto, estrategias de supervivencia, ¿no? Vamos a ver qué tenemos que hacer para que estas amenazas nos hagan el menor daño posible, teniendo en cuenta que de momento son debilidades. Podemos defendernos con las fortalezas de amenazas, y por eso tendremos estrategias defensivas, y de nuestras debilidades tendremos que ver, si queremos aprovechar oportunidades, tendremos que ver cuáles son las primeras que tenemos que cambiar. En definitiva, para una pyme, su estrategia tiene que ser tan sencillo como saber de sus fortalezas las que tiene que seguir aprovechando y potenciando, y de todas las debilidades, aquellas por las que tiene que empezar a cambiar. Y eso nos lo dice el DAFO y el análisis que hagamos con el DAFO. Y si ese DAFO es un DAFO incompleto, ojo, porque podemos estar tomando decisiones equivocadas. Por eso insisto en la importancia de tener un buen DAFO.
A nivel, además de estrategia, tan sencillo, debería ser tan sencillo como algo así, fijaros. Líneas estratégicas. Podemos tener 2, 3, las que sean, ¿vale? Yo no... Un plan estratégico con más de 5 líneas, pues quizás ya se me hace denso, ¿vale? Cada línea tiene un doble ejercicio. Por un lado, objetivos. Objetivos que queremos conseguir, en este caso, si es un ejemplo a 3 años, pues en diciembre de 2025, ¿qué objetivos queremos haber conseguido? Y estos objetivos, además, tienen que tener un indicador y unas metas. Esas metas son esos objetivos que yo estoy marcando ahora mismo y que, fijaros, cuando hablamos de estrategia, lo primero que tenemos que marcar es el resultado final, no las metas intermedias, no, primero el resultado final. Ese sí que es un ejercicio de reflexión estratégica. Luego ya marcaremos las metas intermedias que en el fondo no nos dicen más que la velocidad a la que queremos avanzar hacia esos objetivos que nos hemos planteado a 3 años. Y el segundo ejercicio. Para cada uno de estos objetivos tenemos 2 opciones, o nos cruzamos de brazos y a los 3 años vemos lo que ha pasado, o ¿qué nos dice el sentido común? Que algo tendremos que hacer. Pues todas esas acciones necesarias para intentar alcanzar el objetivo que nos hemos planteado en 2025, esas serán las acciones de nuestro plan estratégico. Y con eso tendríamos desplegada ya la línea. Por supuesto, una acción tiene que tener algo importante. Responsables. Ya sabéis que si es uno, mejor que 2 o más, porque si son 2 o más, sabéis que hay una ley que dice que el riesgo de que eso no se haga crece exponencialmente, ¿vale? ¿Y qué otra recomendación os daría? Pues por lo menos las fechas de inicio y de finalización previstas para cada una de esas acciones, que tienen que ser coherentes ¿con qué? Lógicamente tendrán que ser coherentes con todo lo que hayamos puesto aquí arriba. Es decir, el ritmo que hayamos marcado arriba, así tendremos que ejecutar las acciones. Más cosas. Miquel, ¿hasta qué hora tengo? Pues hasta las 2, máximo. Ah, vale. No, era por si había luego turno de preguntas o algo. Siempre habrá al menos unos minutos de preguntas. Vale. Más cosas. Gestión del funcionamiento y gestión del riesgo, ¿vale? Volvemos a nuestro modelo FQM y ¿qué nos dice FQM sobre la gestión del riesgo y del funcionamiento? Sobre todo hay un subcriterio que casi da ese nombre, ¿no? Gestionar el funcionamiento y el riesgo, pero todo tiene su origen aquí, todo tiene su origen en lo siguiente, en que una organización, para poder hacer realidad su estrategia, tendrá que tener un buen sistema de gestión y de gobierno. ¿Vale? A partir de ahí, cualquier sistema de gestión va a tener, lógicamente, múltiples relaciones e interacciones con nuestros grupos de interés. Recordad los 5 tipos de grupos de interés, que son los que aparecen tanto en el criterio 3 como en el 6, y un sistema de gestión y de gobierno nos tendría que permitir analizar periódicamente o en el momento en el que quisiéramos una serie de resultados, una información que nos facilite el saber si estamos haciendo bien las cosas o no. Y no a nivel de estrategia. En este caso, me estoy yendo a resultados financieros, rendimiento económico financiero, logros en la gestión del funcionamiento y la transformación, lo que vendrían a ser los múltiples indicadores de procesos que pudiéramos tener, el cumplimiento de estándares o las iniciativas de transformación y hasta qué punto las estamos consiguiendo, aunque ahora haré una reflexión sobre esa transformación. Y una cosa novedosa del modelo, interesante pero no fácil, y es hasta qué punto
Las mediciones, los indicadores que utilizamos en cada una de nuestras empresas nos permiten predecir nuestro futuro. Suena difícil diciéndolo así. Créeme que luego ya cuando hablas de una organización concreta, ves el sector, el contexto, etcétera, empiezan a aparecer algunos de esos indicadores. Vale. Esa gestión del riesgo, donde fijaros, hay que reconocer que yo creo que en la historia, yo llevo como consultor ya 20 algún años, yo creo que el único momento en el que he visto un éxito, o no éxito, pues no quiero yo generar ninguna competitividad, sino una anticipación de una norma como la ISO 9001, muy utilizada en muchas organizaciones que trabajan también con el modelo FQM, y donde vi esa cierta anticipación ha sido en la gestión de riesgos, en el requisito de gestión de riesgos y de gestión de oportunidades. Por lo siguiente, muy sencillo. Ante un problema, ¿no? Ante un problema y una no conformidad, y lo que hagamos no son más que acciones correctivas. Estamos ya resolviendo un problema que ha ocurrido. De positivo eso ya no tiene mucho, ¿no? Estamos ya teniendo un carácter más reactivo que proactivo. Pero la gestión de riesgos es interesante porque nos provoca un comportamiento proactivo en las organizaciones. En su momento, la norma tenía una palabra, la norma ISO 9001 hablaba de acciones preventivas. Actualmente, en la última versión, que es la norma del 2015, desapareció. Seguro que si preguntamos a los que estáis aquí o a cualquier otra organización y les preguntamos, oye, cuando venía el auditorio os preguntaba ¿cuántas acciones preventivas habéis abierto a lo largo del año? ¿Cuál era la respuesta? Pues lo voy a poner así en la diapositiva en grande para que se vea bien. Esta solía ser la respuesta, ¿vale? Es decir, no había normalmente ni siquiera acciones preventivas. Pero el hecho de aparecer un requisito como la gestión de riesgos que nos hace identificar los riesgos, ¿vale? Algo que ya de por sí es relevante y más en el contexto en el que nos movemos. No solo identificarlos, sino analizarlos, ver si todos son igual de relevantes o algunos realmente o algunos son más relevantes que otros. Y ante los riesgos relevantes, la obligación de poner en marcha medidas, de poner en marcha acciones, en el fondo, ¿qué es eso? Estamos actuando ante algo que a lo mejor no se da nunca. Es decir, estamos poniendo en marcha acciones preventivas ante un posible problema. Estamos empezando a tener un carácter proactivo. Por supuesto, FQM lo tiene ya incorporado como no podía ser menos. Antes no era tan explícito y ahora es absolutamente explícito. Y, por otro lado, las oportunidades. Oportunidades, en este caso, que solo están vinculadas a una mejora. No existe ningún problema, no hay ningún atisbo de problema que pueda darse. Simplemente es, bueno, pues la oportunidad de poder hacer algo mejor de lo que hasta ahora mismo lo estamos haciendo. Bien. Vale. Ese análisis del riesgo, si se hace de una forma sencilla, fijaros, porque en una pyme, si tenemos la estrategia y es ágil, si tenemos una buena gestión de riesgos que nos ayuda a anticiparnos y luego ya también comentaré, si tenemos una buena gestión por procesos, estaríamos cubriendo un abanico muy amplio de todo lo que nos está recomendando el modelo y podríamos ser una organización que se acerca a esas organizaciones sobresalientes siendo una pyme y siendo ágiles, que es uno de los aspectos fundamentales. Esto no es más que una de las metodologías más habituales a la hora de analizar los riesgos, el impacto, la probabilidad, y en este caso yo os muestro cómo me gusta abordarlo en las organizaciones, porque me gusta abordarlo desde
la identificación del riesgo y, lógicamente, siempre la gravedad y la probabilidad. Y lo que os quería comentar es sobre todo esto, el criterio de todo riesgo valorado en 12 puntos o más. Tened en cuenta que estamos hablando de valores que aquí van a ir del 1 al 5, por la gráfica que hemos visto antes, con lo cual son valores donde el producto va a ir desde el 1 hasta el 25, ¿no? Pues con un criterio de actuar ante todo riesgo con una valoración mayor o igual que 12, o el hecho de también tener en cuenta cualquier riesgo con gravedad máxima, es decir, 5, independientemente de la probabilidad, nos plantea este escenario. Y fijaros cómo, incluso siendo una pyme, podemos tener agilidad e incluso zonas añadidas como riesgos intolerables más allá de lo que normalmente se suele proponer, ¿vale? Bien, y por último, y voy terminando, la gestión del funcionamiento. La gestión del funcionamiento a mí siempre me lleva a los procesos, a los estándares, hasta qué punto tenemos claro qué hacemos en una organización. Podríamos llevárnoslo incluso al ámbito de la gestión del conocimiento, pero no toca, en este caso no es el tema abordar. Entonces, esa gestión del funcionamiento nos llevaría a una gestión por procesos, con lo cual deberíamos tener claro cuáles son nuestros procesos. E históricamente, este es el ejemplo habitual de procesos. Procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte. Estratégicos nos marcan las directrices de lo que tenemos que hacer, o bien nos ofrecen oportunidades de mejora. Por eso todos ese tipo de procesos, en mi opinión, deberían estar como procesos estratégicos. Por eso todo lo que es mejora continua debería ser un proceso estratégico para cualquier organización. Los procesos operativos muy relacionados con la misión y con la propuesta de valor, ¿vale? Y los procesos de soporte, que lógicamente son los que ayudan a que los procesos operativos se desarrollen sin problemas. Y en este caso, fijaros, he puesto un ejemplo sanitario porque, bueno, pues se dan a veces circunstancias como estas y es muy habitual ver en un mapa de procesos de una organización sanitaria procesos de soporte, procesos operativos y procesos operativos de soporte. Perdonad. Procesos operativos de soporte porque son aquellos que ya tienen un cierto carácter asistencial, no es hostelería, no es mantenimiento, sí que tienen, son pruebas complementarias, ahí veis radiodiagnóstico, etcétera. Entonces son de soporte, en este caso, o bien a la asistencia o de soporte al diagnóstico y tratamiento. Entonces, bueno, pues quería mostraros una peculiaridad. Y luego, y aquí casi voy a ser más insistente, y sobre todo para una pyme. Para mí, un buen mapa de procesos es un buen diagrama de flujo, ¿vale? Entonces, en la medida en la que tengamos un buen diagrama de flujo, vamos a tener un buen proceso o buenos procesos. Un diagrama de flujo donde, sin entrar al detalle, allí veis las entradas de nuestro proceso, las salidas de nuestro proceso. Importante, aquí veis los diferentes actores del proceso. Y yo he hecho este ejercicio varias veces y os puedo asegurar que ocurre así. Si alguien no ha visto nunca, no ha oído hablar nunca de procesos, no ha oído hablar nunca de diagramas de flujo, yo os aseguro que cuando alguien ve este diagrama y de repente ve aquí anestesiólogo responsable, ¿qué es lo que le dice el sentido común? Lo que le dice el sentido común es que automáticamente todo lo que está por debajo es lo que le corresponde hacer dentro del proceso. Y de repente alguien que no ha visto un diagrama de flujo en su vida empieza a entender un diagrama de flujo. Intuición. Entre esto
Y un documento, como ocurre en muchas organizaciones, de texto plano, creedme que esta es la forma en la que en cualquier organización se coge cultura de procesos y se empieza a entender la organización por procesos, que no solo es que haya procesos, sino que la gente entienda su organización por procesos y entienda hasta qué punto sus procesos tienen dependencia de otros cuyas salidas son sus entradas, o al revés, tienen dependencia o de otros dependen de ellos porque sus salidas son las que necesitan esos otros procesos. Y hablo de flujo de información, de materiales, de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un caso sanitario, pues flujo de pacientes en este caso. ¿Bien? Y con esto garantizaremos una buena gestión del funcionamiento. Si a mayores, y aquí aparece en pequeñito, porque esto no es más que una ficha y un diagrama de flujo, si aquí aparece en pequeñito los indicadores que nos permitirían ver hasta qué punto cada proceso está funcionando bien o no. ¿Vale? E incluso una recomendación que os daría es que cuando pongáis aquí indicadores, si este es el indicador 1, que lo dibujéis, porque está bien saber dónde medimos, porque puede que estemos midiendo en lugares que nos parece a lo mejor sorprendentes o no. ¿Vale? O sea, podríamos dibujar dónde están nuestros indicadores dentro del propio diagrama de flujo. Bien, y esos indicadores, pues en la medida en la que uno pueda tenerlo sencillo, automatizado, que con dar a un botón nos saliera el cuadro de mando, pues perfecto. Que levante la mano el que dé a un botón y le salga el cuadro de mando con todos sus indicadores mensuales, trimestrales. Estoy viendo a Paloma, no sé si la veo convencida o no. Sí, a lo mejor sí que sale, ¿eh? No, vale. En la medida en la que se pueda tener automatizado, lógicamente seremos una organización más ágil. Si nuestra forma de medición es manual en algunos casos, bueno, pues de ahí podemos tener ciertos peros, ¿no?, que podamos poner. En todo caso, cualquier indicador debería tener claro cómo se calcula, su periodicidad y esos valores de referencia que incluso yo os propondría siempre, aunque en este ejemplo no está, justo para dar el ejemplo contrario, podría haber puesto de otra forma, 2 valores de referencia. Yo os propondría uno que sería el objetivo deseado y otro que podría ser el umbral de alerta. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si tenemos 2 valores podemos hacer un código como un semáforo, porque todo lo que esté por encima del objetivo estará en verde, todo lo que esté por debajo del umbral estará en rojo y tendremos una zona amarilla de atención y de observación para ver la evolución. ¿Vale? Si solo tenemos un objetivo, estaríamos en la disyuntiva de en cuanto pasamos del verde al rojo, ver si actuamos o no actuamos. ¿Vale? Y lo último, esto sí que os prometo que ya es lo último, la gestión de la mejora y la gestión de la transformación. 2 reflexiones. Por un lado, os voy a hablar de una enfermedad que espero que no tengan vuestras organizaciones. Quizás las pymes no son muy propensas a ese tipo de enfermedad y la enfermedad que yo la llamo la planitis. Voy a ponerlo aquí. ¿Por qué? Pues muy sencillo. La mejora continua en el fondo en cualquier organización, y si alguien trabaja con normas ISO, podemos irnos a la revisión por la dirección, pero veis que ha aparecido por aquí algo que ahora ha desaparecido. Si hablamos en un marco de FQM, podemos hablar de un comité de excelencia perfectamente. Para mí la mejora continua, la mejor forma de representarlo es un embudo en el que metemos un montón de información y donde tenemos que tener la habilidad y la agilidad de tomar las decisiones y determinar cuáles son las mejoras que tenemos que abordar. Y cuando digo lo de la planitis es porque hay organizaciones que cada vez que entra una información, entra una encuesta de satisfacción, un plan de mejora, entra un informe de auditoría, un plan de mejora, y así
lo hacen cada vez que entra una información. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que de repente tenemos una organización con enésimos planes de mejora que no son capaces de gestionar, y menos si hablamos en el marco de una pyme. Es decir, es lo que yo llamo planitis, ¿no? Una enfermedad por exceso de planes de mejora de los cuales la organización luego no es capaz de gestionar. Vale. Y esa mejora y esa transformación me lleva también a algo que me gusta dibujar así, que son los dos grandes ciclos de mejora que hay en una organización. Por un lado está el ciclo de mejora estratégico. ¿Qué es un plan estratégico? Un plan estratégico no es más que un gran plan de mejora con objetivos ambiciosos a 3, a 4 años, a largo plazo. ¿Y qué es nuestro ciclo de mejora operativo? Es el día a día. Es el día a día en el que vamos a ir viendo pequeñas mejoras que vamos abordando y donde hay una conexión, por eso lo de los engranajes, hay una conexión entre ellos, sobre todo porque el despliegue de la estrategia te lleva a acciones que tendrás que ir llevando al ciclo de mejora operativo, que suele ser el anual, ¿no? Este ciclo de mejora suele ser el ciclo anual, mientras que un plan estratégico, lógicamente, estamos hablando de un periodo plurianual. ¿Qué ocurre con la mejora? En este caso, fijaros, los grandes proyectos de mejora, en mi opinión, deberían estar integrados en el plan estratégico, que es el lugar donde pueden estar, donde tienen cabida los grandes los grandes proyectos de mejora. Esos pequeños proyectos de mejora que vamos identificando estarían dentro de nuestra dinámica y nuestra sistemática de mejora continua, es decir, estaríamos hablando de cómo estos dos engranajes giran, ¿vale? Y dicho eso, pues ahora sí, con todas estas reflexiones, yo estoy convencido, bueno, pues he visto cómo las pymes pueden ser más ágiles, pueden ser más resilientes, etcétera, 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 más allá de los 4 aspectos que os había comentado. Y en este momento, daros las gracias y paso el control al maestro de ceremonias. Pues Roberto, solo dos cosas. La primera, gracias. La segunda es, los que estáis ahí, por favor, tenéis la encuesta siempre de satisfacción, y mientras estamos contestando la encuesta, yo te quería hacer, antes de dar la palabra a los participantes por si tienen alguna pregunta, yo te quería preguntar algo, Roberto. Hablábamos en el título de la agilidad, de dar agilidad a las organizaciones que son pymes. ¿Cuál es el punto clave? Si tuvieras que, cuando vamos viendo pymes, ¿no? ¿En dónde sufren más? ¿Cuál sería aquel tornillo que deberíamos utilizar para que la pyme se agilizara en este proceso, sea en la operación o sea en la transformación? Lo más habitual que siempre se ve en esas pymes, estoy pensando incluso en micropymes, es decir, aquí el modelo FQM, yo he visto sellos FQM en organizaciones de 2 personas, es decir, el modelo no excluye ningún tamaño de organización, pero donde sí que he visto más problemas es sobre todo en la parte de la estrategia. ¿Por qué? Porque tener un plan estratégico se ve como algo farragoso, muy laborioso, algo complejo, algo que no luego va a requerir de un esfuerzo tremendo para ir haciendo un seguimiento, cuando la realidad es en las pymes, la realidad es que la gerencia y la dirección de las pymes en el fondo tiene su plan estratégico en la cabeza, pero lo tiene desestructurado, lo tiene desordenado y de vez en cuando le aparece algún objetivo o recuerda algún objetivo que curiosamente ha cumplido pero ya no se acordaba. Es decir, el modelo FQM, cuando nos habla de estrategia, insiste, o lo que busca es lo que busca en todos los aspectos de la gestión, que es la causalidad. O
sea, en el modelo no existen las casualidades, con lo cual esa causalidad de la acción y el resultado pues debería llevar a cualquier pyme a tener un plan estratégico, aunque sea sencillito. Aunque fuera, iba a decir una servilleta, una servilleta de una cafetería quizás es excesivo, pero he visto casos de solapas de cartón muy bien aprovechadas también. Sé que se está asustando el Miquel, según lo estoy diciendo, Robert, sí, Robert, Robert, no quiere ni mirar. Me he quedado con la planitis y estaba buscando alguna vacuna y yo diría que la vacuna es la priorización y el foco, ¿no? O sea, la palabra priorización. Foco, ¿no? Y quizá lo que cuentas de la estrategia te ayuda a ello, ¿no? A priorizar y hacer foco, porque no puedes con todo. Nunca vamos a poder con todo, ¿no? Sobre todo la estrategia en el medio y largo plazo y esas otras herramientas que se pueden utilizar para priorizar que pueden ser en el día a día. Le pasa a cualquier persona cuando recibe un informe de evaluación. Y el ejecutivo tiene pocas cosas, pero si analizamos el informe completo, pues te puedes encontrar perfectamente con 150 áreas de mejora. Sí, sí. ¿Por dónde empezamos, no? Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Por favor, abrid micro. Vamos, yo no me atrevo a abrir todos los micros, pero ¿alguna pregunta, Roberto, sobre la agilidad, sobre Eduardo? Sí, bueno, pues nada, enhorabuena, Roberto, y muchas gracias por la presentación. La duda aquí es hasta cuándo o cómo podemos convencer a las pymes para que entren a formar parte de la gestión a través del modelo FQM. ¿Qué atractivo le podemos presentar a un gerente de una de estas empresas, como decías tú, una que tiene 2 empleados, quizás son mucho, pero una empresa de 10, 15, 20 empleados? ¿Qué pueden ver ellos como atractivo para meterse a hacer una evaluación con un modelo FQM que al final les rentará estos beneficios de los que hemos hablado? Pues muchas gracias, Eduardo, por la pregunta. Pues muy rápido, muy fácil. Y además es que lo he vivido, con lo cual cuando lo vives dices, pues se ve que pues yo puedo ser un autoconvencido y ser un friki del modelo, con lo cual a lo mejor mi opinión no es válida. Pero cuando ves como gerentes de pymes, de esas empresas de 10, 15, 20 trabajadores que tienen todas las gorras, el propio gerente hace de responsable de compras, pero también soy el comercial y estoy en el taller si hace falta, ¿no? o prestando servicio. Y de repente les hablas del modelo FQM, se lo explicas y yo ya me ha pasado varias veces escuchar lo siguiente y es, si es que de repente estoy empezando a entender mi empresa. O sea, estoy empezando a ordenar todo lo que estoy haciendo porque lo voy haciendo ya sin saber cómo, pero lo voy haciendo y estoy empezando a ordenar todo lo que hago en mi empresa. Y esas personas son las primeras que antes casi de hacer esa evaluación ya le han sacado un rendimiento al modelo, que es el hecho de entender mejor cómo funciona su empresa. Porque muchos son empresarios que se han hecho, pues bueno, eran buenos técnicos y se han hecho empresarios. Y eso no te hace buen gestor, ¿no? Y tengo que decirte, Eduardo, que mis 2 últimas evaluaciones, una ha sido, no mis 2 últimas, pero 2 de las últimas, han sido de 19 empleados y 10 empleados y salieron, súper satisfechos de la evaluación. Sencillamente porque también les da un repaso a todo, les ordena todo aquello, ¿no? Que está muy en línea con lo que decía Roberto, ¿no? Entender la organización, pero además con esta visión holística. No sirve a todos, Eduardo. Yo siempre digo que la gran ventaja del modelo es que es holístico y la gran desventaja del modelo es que no puedes hacerlo si no lo haces holísticamente, lo cual requiere de una cierta madurez y de un esfuerzo, ¿no? No, yo estoy de acuerdo en que una vez que han pasado por el proceso se dan cuenta deberíamos haberlo hecho antes incluso, ¿no? Mi duda es cómo conseguimos hacerles que entren en el proceso. Una vez que han entrado, ya seguro que son partidarios absolutos, pero para convencerles de que, bueno, pues esto es un coste, evidentemente, pero que es un beneficio, es una inversión que les va a rentar muchísimo en el futuro.
La respuesta ahí sería todo lo que acabo de comentar, porque he visto organizaciones queriendo hacer planes estratégicos y no llegando a ningún puerto. He visto organizaciones queriendo poner en marcha planes de mejora y no llegando a ningún puerto, con lo cual, detrás que tiene que haber una metodología y una sistemática sencilla. Y en la medida en la que, no hablo, claro, podemos pensar en sistemas de información complejos o más o menos complejos. No, me estoy yendo, ya no sé si pensar en el ordenador, me estoy yendo a casi, fijaros, a tablas que ayuden a entender qué es lo que se está haciendo y que ayuden a ponerlo en marcha. ¿Vale? Pues recuerdo en el pasado que en el club también se llegó a hablar de hacer una versión light para pymes, ¿no? Porque a lo mejor alguna, pues cuando le enseñas todo el modelo con todos los criterios, los criterios, a lo mejor se asustan, ¿no? Y se habló alguna vez de hacer una versión light que fuera más asequible para las pymes. Yo más que versión, lo que haría es, igual que existe en el ámbito sanitario una guía de interpretación, pues bueno, siempre puede ser interesante el ver cómo interpretar el modelo desde el marco de una pyme y dónde poner realmente el foco. ¿Vale? Perdona que estoy viendo a Miquel ya que se pasa la hora. Pues si no hay más preguntas, yo por acabar a la hora, que siempre nos gusta ser puntuales, agradecerte, Roberto, este webinar, deciros que mañana y pasado mañana, jueves y viernes, vamos a tener con Pau y con José Antonio otros 2 webinars. Y nada, despedirme y muchas gracias, Roberto. Un fuerte abrazo a todos. A vosotros, un saludo a todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.